después de haber acompañado a Jesús que subía a Jerusalén con la conciencia de que subía para la pasión y muerte, pero en aquella subida también estaba incluida la ascensión del Señor, la subida a la gloria del Padre del Señor. Vamos a referirnos a esa verdad de fe en las lecturas bíblicas que la Santa Madre Iglesia propone para nuestra enseñanza y crecimiento espiritual. El Evangelio está tomado de la redacción de San Mateo. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, donde todo había comenzado. La vida pública de Jesús comienza en Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, tuvieron la oportunidad una vez más de ver al Señor. Serían testigos de que el Señor está vivo, después de haber sido muerto, rematado y sepultado. Al ver a Jesús, se postraron. La actitud del hombre ante Dios, actitud de reconocimiento de la divinidad. Pero algunos vacilaban. Advirtamos que en los discípulos no se da la credulidad. Entre los paganos sí. En las personas que no tienen la fe cristiana, como abunda la credulidad hasta creer en verdaderas tonteras. Por ejemplo, creo en talismanes, tonteras, todas juntas. Los discípulos no. Los discípulos no fueron crédulos. Todavía, al ver a Jesús antes de la ascensión, algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, Jesús toma la iniciativa de acercarse para que la experiencia de los discípulos sea mayor, la experiencia de verlo, de tocarlo, de hablar con él, acercándose a ellos. Permitamos nosotros que Jesús se acerque a nuestras vidas. Nosotros, por el pecado, por la indiferencia, por el alejamiento de Dios, no permitimos que Jesús se acerque a nuestras vidas. Jesús, acercándose a ellos, les dijo, se te ha dado pleno poder en el
dice Jesús. Jesús es el Verbo eterno del Padre, Jesús es el Hijo del Padre, Jesús es el Logos. Se le ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra, también como hombre. Lo que pretendió Adán, ser como Dios, eso es Jesús, tiene pleno poder en el cielo y en la tierra. Pero Adán lo pretende apartándose de Dios. Adán pretende suplantar a Dios. Por el contrario, Jesús es aquel que siempre obedeció a Dios, su Padre. Pues bien, al hombre Jesús, que es persona divina, se le ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra, es decir, en toda la creación, en toda la realidad. Ir y hacer discípulos de todos los pueblos. La misión universal de la Iglesia. No debe de haber iglesias nacionales. Lo que debe de haber es iglesia universal. Y de hacer discípulos de todos los pueblos, bautizándolos, es decir, consagrándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Discípulos consagrados a Dios, uno en esencia y trino en personas. La única naturaleza divina personada por tres personas distintas. Y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. La mediación de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia. No dice aquí que solo la Escritura será la autoridad como pretendió Martín Lutero. Aquí San Mateo, hablando de Jesús, se encarga de discípulos que enseñen a todos los pueblos a guardar todo lo que él, Jesús, ha mandado. No dice simplemente repartan Biblias y que cada uno lo interprete como quiera. Es la Iglesia la depositaria de la doctrina de Jesucristo. Es la Iglesia iluminada por el Espíritu Santo la que comprende la identidad de Jesús, Dios y hombre verdadero. Es la Iglesia la que comprende la obra de Jesús, la redención. Y es la Iglesia la que aplica la redención por medio de los sacramentos, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, la mediación de la Iglesia, y no sola Escritura, como pretendió Martín Lutero. Y saber que yo estoy con vosotros todos los días,
Los cristianos de fe integral sabemos cuál es esa presencia del Señor, la Santa Eucaristía, donde ni coman, esto es mi cuerpo, hagan esto en memoria de mí. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Visiblemente el Señor se va a la gloria del Padre. Invisiblemente se queda con nosotros, especialmente bajo las especies, bajo las apariencias, bajo los accidentes de pan y de vino. Por supuesto, también se queda con nosotros en su palabra, la Sagrada Escritura, en su iglesia, intérprete de las Sagradas Escrituras. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo hacer para describir una realidad trascendente a personas que solo conocemos la inmanencia? Problema para San Lucas. Y lo aborda el problema. ¿Cómo hacer para enseñar algo trascendente a personas que estamos inmersas en el espacio y en el tiempo? En mi primer libro, querido Teófilo, no sabemos quién es este Teófilo. Sería lector, sería un cristiano sobresaliente por su cultura. No lo sabemos. Pero San Lucas le dice en el primer libro, es decir, el Evangelio según San Lucas, porque San Lucas también es el autor humano del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el primer libro escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando. ¿Y por qué no lo escribió Jesús? Jesús sabía escribir como todo judío. ¿Y por qué no lo escribió Jesús? Otra vez, la mediación de la Iglesia. Jesucristo, el sacramento del Padre, es decir, el medio a través del cual el Padre se manifiesta. Y la Iglesia, el sacramento de Jesucristo, es decir, el medio a través del cual nosotros conocemos y vivimos a Jesús. La Iglesia, sacramento de Cristo. Pues dice San Lucas, en el primer libro escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. ¿Y cómo va a describir San Lucas la ascensión? Si eso es algo trascendente. Se les presentó después de su pasión. Fijémonos en lo que dice. Se les presentó. Los discípulos pudieron ver, tocar, hablar, comer con Jesús.
se les presentó después de su pasión, se les presentó después de muerto, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo. Como ya sabemos, Jesús fue rematado. El soldado romano le atravesó el costado para abrirle el corazón, para rematarlo. Pues se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo. La resurrección. Somos discípulos de un glorioso resucitado. Y apareciéndoseles durante 40 días, ¿qué quiere decir 40 días? No es número matemático, es número simbólico. Es decir, apareciéndoseles de forma suficiente para confirmar, para que ellos creyeran, para que fueran testigos. Y les habló del reino de Dios. ¿De qué les habló? Del reino de Dios. Para que se cumpla la promesa de mi Padre, es decir, la efusión del Espíritu Santo, de la que yo les he hablado. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, verdad fundamental en el cristianismo. Para ser cristiano hay que creer en el único Dios verdadero, personal por tres personas distintas. Aguarden a que se cumpla la promesa del Padre de la que yo les he hablado. Es la efusión del Espíritu Santo que sucede 50 días después de la Pascua, es decir, en Pentecostés. Continúa diciendo de Jesús: Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. El poder personal de Dios va a ungir a los discípulos para hacerles comprender la identidad de Jesús. San Juan Evangelista también fue martirizado, no murió de martirio. San Juan Evangelista fue metido en aceite hirviendo y no murió, murió de miedo, no en el martirio. ¿Y de dónde tanta fuerza para soportar? Cultivo un poco la historia y voy encontrando mártires franciscanos, martirizados por los indígenas. De admira la fuerza para soportar el tormento. ¿De dónde esa fuerza? Del Espíritu Santo. Los discípulos rodearon a Jesús. Jesús es el centro de la iglesia, el centro de la salvación. Preguntándole: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Quiere decir que no hay entendido. Cuidadito. Con autosuficiencia puedes leer la Biblia sin entenderla. Cuidadito. Los discípulos le preguntan a Jesús: ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? La libertad política respecto del imperio romano. Y Jesús les contesta:
No les toca a ustedes conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Y vuelve Jesús al tema. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Nunca se sirve de lo que acabamos de escuchar. Lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista, mientras miraban fijos al cielo, viéndole irse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, dos ángeles, que les dijeron: Galileos, porque la mayor parte de ellos procedían de la Galilea. ¿Qué hacéis ahí plantados mirando al cielo, mirando al firmamento? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo, para volver a Dios su Padre, volverá. Como lo habéis visto marcharse, volverá. Hasta en la arquitectura nosotros cristianos hemos manifestado siempre la esperanza de la vuelta del retorno. Vivimos siempre esperando el retorno del Señor. Por eso nuestras iglesias están orientadas arquitectónicamente, no simplemente al oriente geográfico, sino al oriente escatológico. Por eso vemos al oriente, porque esperamos la vuelta y el retorno del Señor. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, advirtamos que a Jesucristo lo llama Señor, y para los hebreos Señor y Yahvé, Dios, es que Jesucristo es persona divina, de la misma naturaleza del Padre. Advirtamos, no de la misma naturaleza que el Padre, sino de la misma naturaleza del Padre. Es decir, la única naturaleza es compartida, es personal por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría. Ya citó San Pablo a la Santísima Trinidad. El Dios Jesucristo os dé espíritu. Ya citó San Pablo a la Santísima Trinidad. Espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. No basta la inteligencia, hace falta que el Señor nos conceda la gracia del Espíritu de sabiduría y de revelación. En la medida en que nosotros nos acercamos a Dios y Dios se acerca a nosotros, más lo vamos conociendo. Ilumine los ojos de espíritu de sabiduría, ilumine los ojos de vuestro corazón.
para comprender. Dios nos hace comprender las Escrituras para que comprendáis cuál es la esperanza a la que lo llaman. ¿Cuál es la esperanza a la que lo llaman? A compartir la vida divina en Jesucristo. Esa es la esperanza, compartir la vida divina. Lo que pretendió Adán sin Dios, nosotros lo esperamos con Cristo. Para que comprendáis cuál es la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. ¿Cuál es la herencia que Dios da? Compartir la herencia de Jesucristo. ¿Por qué compartir? Pues sencillamente porque es el hermano mayor. Jesucristo es miembro de nuestra humanidad. Es nuestro, es nacido de mujer. Por eso compartir la herencia de Cristo, la vida junto al Padre. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros? El poder que Dios nos concede, firmeza en la fe, perseverancia en el camino cristiano, empecinamiento en el bien. Para nosotros los que creemos, qué grande es la fe, cómo ilumina la fe, cómo fortalece la fe, cómo la fe nos abre el horizonte hasta la eternidad. No vivimos para 4 días, vivimos para la eternidad. Lo que Adán pretendió, queriendo suplantar a Dios, pretendió ser como Dios. Eso es Jesucristo. Y nosotros estamos llamados a eso por participación, por comunión con Cristo, nuestro hermano mayor. Jesucristo en el trono de Dios, por encima de todo principado, potestad, fuerza, dominación, por encima de toda criatura y por encima de todo hombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Total, Jesucristo superior a los ángeles, porque es persona divina. Solo me interesa la iglesia que Jesús fundó. Y lo dio a la iglesia como cabeza, Jesucristo cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo, la iglesia el cuerpo de Cristo. Plenitud del que lo acaba todo en todos. Entonces nosotros en la iglesia, cuerpo de Cristo, nos vamos acercando a la plenitud. ¿Y cuál es esa plenitud? Cristo. Persona divina. Todo de Dios. Todo de cristiana y la vida cristiana dignifica al ser humano. Que Dios nuestro Señor nos dé la gracia de tener una fe fuerte, sólida y inconmovible. Que nos dé la gracia de esperar por Jesucristo la vida eterna. Que nos dé la gracia de perseverar en su iglesia. Que nos dé la gracia de comprender que solo en el bien está la realización de todo ser humano.
No he ido a la toma de posesión porque no tengo nada que celebrar. Nunca había visto tanta bajeza en el presidente de la República, ni siquiera cuando eran militares los presidentes. Ya tengo 75 años. Nunca había visto tanta bajeza en el presidente de la República como en el señor Funes. No tengo nada que celebrar, ni tampoco la toma del poder por personas que han actuado al margen de los derechos humanos, al margen del más elemental de los derechos humanos, que es el respeto a la vida humana. Como no tengo nada que celebrar, no he ido a la toma de posesión. Proclamemos la fe que nos ha enseñado los apóstoles.